Janet, Aries, Giraldo. Carlos, Arturo, Munar, Garzón, Giovanni, Alexander, Núñez, Javier, Maltesa, Fiat, Marta, Elsa, Yago, Gómez. Giovanna, Mora, Duarte. Y Daniel Felipe Rantero. Molina. Bueno, entonces son las 10 de la mañana, entonces ahora sí pueden comenzar a grabar. Ya estás grabando, doctor. Ah, bueno, ok. Bueno, entonces ahora sí quiero ver en pantalla Daniel Giraldo. Brenda. Buen día, doctor. Buen día, compañeros. Muy buenos días. Buenos días para todos. Bueno, Buenos días. Buenos días. muy buenos días a todos. Brenda Paula Chaparro. Carlos. Qué bueno fuera que ya se aparecieran en la pantalla, que prendiera el computador ahí en pantalla. Solamente ve ahora que bien. Muy bien. Los que hagan parte de el primer grupo que va a exponer. Los demás, entonces sí, quedamos por fuera. Rocío Gaviria, tú no haces parte de este grupo, ¿cierto? No, doctor. Bueno, entonces, Daniel Rentería Molina, aquí está. Julián Camilo Hernández. Solamente los del primer grupo, los demás. Esperen porque si el primer grupo termina antes de las 10, seguimos con el segundo grupo. Julián Camilo Hernández. ¿Dónde está Julián Camilo? No te veo. Julián Camilo, ¿dónde estás? No te veo. Aquí estoy, doctor. Aquí estoy en Janet. pantalla. ¿Me ves? Julián Camilo, ¿dónde está Julián? Pero no le veo la cara, Julián.
Julián Camilo, ¿por qué no aparece en pantalla? Deben estar los 8 que van a presentar el primer tema. No ha sido posible que Julián se ponga en pantalla. Bueno. La doctora Janet, muy buenos días. Muy buenos días, profe. ¿Cómo amanecimos hoy? Muy bien, gracias a Dios. Preparados para la exposición. Perfecto. Carlos Arturo Munar. Presente, doctor, ¿cómo está? ¿Sí me ve en pantalla? Carlos Arturo Munar. Acá estoy. Ah, sí, ya lo veo ahí enfrente. Entonces yo diría que solamente los 8, los demás, por favor, podemos darle paso porque quiero estar con los 8 alumnos que integran el primer grupo. Con Daniel Rentería, Juan Camilo Hernández, Doctor, qué pena con ustedes que el internet me estaba fallando y salí y volví a entrar. Soy Julián Camilo. Janet Arias Giraldo, Carlos Arturo Munar, Giovanni Alexander Núñez, Marta Elsa Fiaga o Fiaga, yo no sé si es Fiaga o Fiaga. Fiaga, profe, Fiaga Robles. Fiaga. Y Giovanna Mora Duarte, finalmente Brenda Paola Chaparro. Los demás podemos salir, por ejemplo, Jelison Mosquera. Jelison Mosquera. Hacemos mutis por el foro. Andrés Felipe Heredia también para afuera. Solamente los 8 que mencioné. Nayeris Urdiales Bermúdez. Tú no vas a presentar el primer grupo, ¿cierto? No. Entonces, ten la amabilidad, déjanos con los 8 del grupo nada más. Entonces, repito otra vez, voy por nombres. Daniel Rentería. Sí. Acá soy. Señor, presente, profe. Presente, bien. Julián Camilo Hernández. Presente, doctor. Presente. Janet Arias Giraldo. Aquí, profe. Carlitos, cierra tu micrófono cuando no vayas a intervenir porque no se alcanza a escuchar mucho porque se produce ruido. Carlos Arturo Munar. Está. Buenos días, profesor. Ingrid Natalia Espinosa, tú no haces parte del grupo. Entonces, Sí, señor doctor, ya me retiro. bueno, gracias. Doctor, buen día, qué pena. Nos retiramos de la reunión y dejamos solo los del grupo número 1. Esa es la idea. Bueno, Esa es- doctor, esa es la ya idea. me retiro, qué pena. Bueno, ok. Devolvamos otra vez. Daniel Rentería, me van diciendo presente. Presente, doctor. Julián Camilo Hernández, Presente, doctor. presente. Por favor, Héctor Rodríguez, tú no haces parte del primer grupo. Ten la amabilidad y haces mutis por el foro. Bueno. Janet Arias ya está. Carlos Arturo Munar, que está en el medio. Giovanni Alexander. Presente, doctor. ¿Dónde está Giovanni? Aquí estoy, doctor. Giovanni Muñoz. Marta Elsa Fiaga, ya te vi. Sí, doctor. Marta Elsa Fiaga. Giovanna Mora Duarte. Doctor, presente aquí. Giovanna. El primer Giovanna que veo que escrito con Y. Sí, señor, yo no encontraba a nadie que escriba el nombre así como escribieron el mío en el registro. Eres única. Muy bueno. Muy bien. Don Héctor Rodríguez, te saludo, pero ten la amabilidad y te esfumas.
Buen día, doctor. Buenos días. Lo que pasa es que solamente van a ingresar los del grupo que van a exponer. Es Ok. decir, listo. Gracias. ¿listo? Héctor. Javier, también me puedes colaborar, por favor. Tú no eres de este grupo, te desconectas. Por Listo. favor. Solo el grupo nada más. Es más ¿Nos fácil. desconectamos, Doc? Sí. Y sí, solamente van a entrar los que van a exponer, no más. Yo les voy avisando si alcanzamos a pasar otro grupo o no, por medio del grupo. Bueno, de listo. WhatsApp. Listo, Andreita, gracias. Chao, Doc. Chao. Placer oírte y verte también. Bueno, creo que ahora sí estamos. Estamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Por qué me figuran 10? Lo que pasa es que dos compañeros tienen dos dispositivos, que son Marta, está en dos dispositivos, y Daniel. Entonces aparece doble vez. Por problemas de conexión lo están haciendo. Bueno, Sí, ok. doctor, lo que pasa es que yo tengo problemas de conexión y a veces se me desconecta el computador, entonces me quedaría por el celular, pero pues por prevención lo hago, profe. No, pero es que tú sí haces parte del grupo. Marta Elsa Fiagá. Sí. Sí, doctor, y estoy conectada por dos dispositivos diferentes. Ya. Sí, profe, yo también, porque para compartir pantalla, pues voy a usar otro dispositivo. Pero cerciórese que el dispositivo le funcione. Porque cuando el dispositivo no funciona, vienen las consecuencias. Sí, señor. Bueno, bien. Ok. Hemos perdido 10 minutos del valioso tiempo de este grupo. Entonces tengo entendido que el tema de ustedes es la protección integral. Entonces, ¿quién empieza? De los 8, ¿quién empieza? Ok, doctor. Arranco yo. Pero te quiero ver en... Yo estoy encamarada, doctor. No te veo. De pronto lo que pasa es que como nuestro compañero empezó a compartir pantalla, entonces estás viendo la pantalla. Pero aquí estoy. Bueno, Si entonces... quieres no compartir, o sea, no sé, como quieras. No, me gusta verte, quiero verte. Bueno, Janet, entonces arrancas pues. Ok, entonces no. Entonces, listo, profe. El tema nuestro es la protección integral. Entonces, cuando hablamos de protección integral, nos referimos a que los derechos de los niños, niñas y adolescentes tienen una supremacía por orden constitucional y por bloque de constitucionalidad, con los tratados y convenios que son ratificados por Colombia, en especial el Convenio sobre los Derechos del Niño. Perdón, ¿quién está metiéndome allí? La Constitución, un montón. No, profe, es que nosotros teníamos diapositivas, pero si no quieres que compartamos diapositivas, Dani, Bueno, las ok, no, comparto. está bien. Sí, está bien. Okay. Entonces está bien. Okay. Veamos las diapositivas. La Sí, protección nosotros integral. tenemos diapositivas, pero exactamente. De igual manera son diapositivas solamente de guía, no son diapositivas que vayamos nosotros, o sea, que contengan nuestra exposición, sino que son solamente como de guía. De orientación, muy bueno. Bien. De orientación, sí, señor. Ok. Bueno, entonces, la supremacía es de orden constitucional, por bloque de constitucionalidad también, que son los tratados y convenios ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño. Estas normas son normas de orden público, por ende tienen un interés general y son de obligatorio cumplimiento. Correcto. Existe una favorabilidad en la aplicación de las normas según el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. De esto nos habla el artículo 6 del Código de Infancia y Adolescencia. También existe una prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que si existe un conflicto entre los derechos fundamentales de un niño, niña o adolescente, tienen una prevalencia sobre los derechos de cualquier otra persona. El artículo 7 del Código de Infancia y Adolescencia nos habla de la definición de protección integral. Janet, ¿por qué los derechos de los niños son prevalentes? ¿Dónde encontramos eso? La prevalencia está en el artículo 6 del Código de Infancia y Adolescencia. Obviamente también
por También orden en- constitucional, en el artículo Eso. 44 de la Constitución Política. Precisamente por eso el encabezado de nuestra exposición es que esta protección integral viene directamente por orden constitucional y por bloque de constitucionalidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Código de Infancia y Adolescencia lo que hace es la aplicación, de igual manera también está ratificada en el artículo 6º, esa prevalencia. Pero no podemos, digamos, profesor, saliéndonos un tricito del tema, no podemos decir que esta prevalencia signifique que los niños, niñas o adolescentes sean más ser humanos que otro ser humano. No. No, Esta por prevalencia supuesto. viene es de que ellos son un sector de la población que es vulnerable. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ejercer esos derechos de manera total. De igual manera, un niño, niña o adolescente, un niño o niña, esos derechos los ejerce quien los representa. Entonces, es por eso la supremacía, no es porque ellos sean más o mejor seres humanos que el resto de la población, porque eso era lo que estábamos mirando ahorita en la contradicción de que obviamente esta norma que daba cadena perpetua no iba a pasar constitucionalmente, porque realmente, a pesar de la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás, eso no significa que ellos sean mejores seres humanos. O sea, que se pueda maltratar a otro ser humano por el hecho de que se estén violentando derechos de esta población. Entonces, esa es como la contradicción que hay ahorita, pero pues la Corte es muy clara y es que nosotros somos un Estado social de derecho y debemos respetar los derechos de todos los seres humanos. El artículo 7º, profe, del Código de Infancia y Adolescencia nos habla de la definición de protección integral dentro del Código. Entonces, esta viene fundada en 4 pilares. El primer pilar sería el reconocimiento. El reconocimiento, ¿por qué? Porque se reconocen a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. El segundo pilar sería la garantía, que nos daría el cumplimiento de esos derechos. El tercero sería la prevención, que es prevenir para que no sean vulnerados estos derechos. Y como cuarto pilar sería la seguridad. ¿Qué es lo que significa la seguridad? Que si estos derechos han sido vulnerados, exista un restablecimiento inmediato de estos derechos por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo se materializa esta protección integral? Esta protección integral se materializa con las políticas públicas, con los planes, los programas y las acciones que ejecuta el Estado a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. ¿Cómo? Asignando recursos, tanto financieros como físicos y humanos, para la protección de estos derechos. La protección integral es porque todos estamos obligados, de igual manera, a denunciar la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para que el Estado, por medio de sus instituciones y sus funcionarios, restituya esos derechos de la manera más inmediata que se pueda. En el Código, profe, encontramos muchos artículos relacionados con la protección integral. Mis compañeros expondrán algunos otros a continuación. Esa es mi intervención, profe. Le doy paso a mi compañera. Muy bien, Janet. Brenda. Gracias por tu intervención. Entonces, ¿Una pregunta? Señor. ¿Le puedo hacer una pregunta a Janet? Usted no pertenece a nuestro grupo porque está en la reunión. Don José, qué pena con usted. Deben salirse porque solamente ingresan los chicos que tienen que exponer. Yo les escribí en el grupo, por favor. Pero sin embargo, si usted tiene una pregunta, con mucho gusto se la resuelvo, doctor José Guadí. Su merced que es tan pilosa. Su merced me quiere decir cuál es la diferencia que hay entre el bloque constitucional y precepto constitucional. A ver, lo que pasa es que bloque de constitucionalidad es equiparar
equiparar los tratados y convenios, equiparar los tratados y convenios que son ratificados por Colombia, internacionales, equipararlos con la Constitución en la pirámide de Kelsen. Eso es el bloque de constitucionalidad. O sea, no están en la misma línea, están en el mismo bloque, por eso se llama bloque de constitucionalidad, porque en el bloque de constitucionalidad están también los tratados y los convenios ratificados por Colombia. Entonces, digamos que se equiparan a la Constitución. Eso es el bloque de constitucionalidad. Y del sexto mandato. ¿Cómo? Y el precepto es un mandato, ¿cierto? Exactamente. Entonces, digamos que eso es lo que constituye el bloque de constitucionalidad. Muy Que bien. es diferente a los mandatos. Muy bien, Janet. Pese a que Gracias. no era la materia, pero Gracias, usted doctor. Entonces me retiro la reunión, ¿ok? usted tuvo la gentileza de Sí, señor, por favor, se retira, don absolver. Jorge. Bueno, Bueno, profe, muy bien, profe, Janet. le doy la palabra a mi compañera Brenda, que sigue con nuestra explicación de protección integral. Brenda, chao. Paola. Bueno, Buenos días, doctor. buenos días, Brenda. Bueno, yo voy a explicar un principio que se llama la corresponsabilidad. Lo encontramos en el artículo 10 del Código de Infancia y Adolescencia, pero también pues está en la Constitución Política en el artículo 44. Este principio tiene que ver con la concurrencia de diversos actores en el cuidado y la protección integral de los niños, niñas y adolescentes de los que estaba mencionando mi compañera. Estos mismos actores tienen la obligación de ejecutar acciones para garantizar el ejercicio de los derechos de estos mismos. Recordando pues también que lo mencionó ella, que son prevalentes. Estos actores son... ¿Qué significa eso de prevalente? ¿Cómo dice? ¿Qué significa que son prevalentes? Bueno, son prevalentes porque tienen como una importancia, lo decía nuestra compañera, por la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. Son prevalentes. No, ¿por qué los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes? ¿Qué es eso de que son prevalentes? Bueno, también lo puedo ver en la esfera de que tienen una protección constitucional fundamental. ¿Cuál sería esa protección fundamental? Sería, pues, profe, que lo reconoce como un derecho fundamental, que está en la Constitución, por, digamos, la vulnerabilidad que presenta en la sociedad esta comunidad de los niños, niñas y adolescentes. No me deja muy contenta la respuesta. ¿Alguien quiere ampliar un poquito esa respuesta de Brenda? ¿Por qué los derechos de los niños, niñas y adolescentes son prevalentes? ¿Qué significa? Los derechos. Porque prevalecen sobre los demás. Exacto, Carlos. Porque los derechos están por encima de los derechos de los demás. No es que los demás no tengan derechos, no, sino que los derechos de los niños están por encima, se prefiere. Los derechos de los niños se respetan por encima de los derechos de los demás. Bien la respuesta, muy bien. Bueno, y entonces Brenda hablaba de los sujetos, hablando de la corresponsabilidad, los sujetos. Ella no me habló a mí cuáles son esos sujetos. Bueno, los sujetos, profe, tienen que ver con el Estado, la sociedad y la familia. Este principio de la corresponsabilidad indica que ellos deben trabajar mancomunadamente para garantizar estos derechos y esa protección integral, ¿sí? Entonces, no puede ser como un trabajo aparte
del Estado simplemente o de la sociedad o de simplemente el núcleo familiar, sino que debe hacerse un trabajo integrado. Entonces, de ahí viene la palabra, digamos, protección integral, que sea unido todos los esfuerzos. Entonces, vemos que por parte del Estado encontramos que, digamos, por el convenio de los derechos del niño, digamos que ingresa por bloque de constitucionalidad, esa, digamos que la ley que la protege, en este caso el Código de Infancia y Adolescencia. Y en este código pues nos menciona como un sistema de protección que se encarga de la protección de esta tarea. E igualmente la sociedad. La Constitución nos habla que la misma sociedad tiene que estar en vela de que esto se cumpla, que se lleve a cabo y pues a nivel nacional, como lo decía Janet, nacional, departamental, distrital, ¿sí? Y que todo eso Cuando decimos que la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en la atención, cuidado y protección de los niños. Aquí me llama la atención sociedad y Estado. La sociedad no hace parte del Estado, porque es que dice el código, la familia, ok, entiendo la familia, la sociedad y el Estado. No subsume el Estado a la sociedad. Yo hago esa pregunta a cualquiera que me la quiera responder. Sí, claro que sí, profe. Lo que pasa es que hace el llamado de que la misma sociedad tiene, digamos, una responsabilidad, digámoslo así, como social, de estar al pendiente de esos derechos, de que se cumplan los derechos por parte del Estado. ¿Es integrado en ese Estado? Claro que sí, la sociedad, porque pues la sociedad la conforman sus habitantes, pero es ese llamado a que tienen que estar, digamos, al pendiente, ¿sí? No pueden decir, ah, no, ese es problema del Estado simplemente, o ese es problema de ese menor de la familia. No, y es verdad, o sea, ahí de pronto yo hago también un paréntesis, doctor. Pues evidentemente la familia es el eje central y es el núcleo de la sociedad. Y todos, por ende, pues bajo el mismo Estado, todos tienen la misma corresponsabilidad. La misma corresponsabilidad quiere decir que todos responden de igual forma, desde un núcleo familiar que es la familia, al frente de la sociedad y por supuesto pues el Estado que es el que debe hacer cumplir todos. ¿Quién está hablando que no lo veo? Soy Julián Camilo Hernández, doctor. ¿Sí me ve? No, no te veo. Doctor, lo que pasa es como el compañero Rentería está compartiendo pantalla, entonces posiblemente no aparezco en la imagen. De pronto en las opciones de su Zoom usted puede colocar que se vea la opción del hablante, la persona que esté hablando, que aparezca en su pantalla, mientras está compartiendo. Sí, porque es que los demás me estaban apareciendo. Sí. Bueno. De pronto yo estoy de últimas en la fila, entonces no se alcanza a ver. Bueno, bien. Entonces, ¿quién está con la explicación o quién sigue? Bueno, doctor, eso con respecto a la corresponsabilidad, era muy importante explicar pues el trabajo mancomunado que tienen que prestar estos sujetos, digámoslo así. Sí. Y era como lo más resaltante de este principio. Es un principio muy importante porque, como lo decía, no es como solo obligación de un Estado o de la familia, sino que todos tienen que apoyar en eso. Hablar también en este espacio. No sé quién tiene ruido. Bueno, de este instituto, no el instituto, sino el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, quien es el encargado de como que ejecutar y que se lleven a cabo los planes de ejecución o los planes, las políticas públicas y planes de desarrollo. Todo esto era muy importante en este momento, pues mencionar.
También voy a hablar, doctor, acerca de la responsabilidad parental. La responsabilidad parental puede ser Perdón definida que como... interrumpa, ustedes han medido el tiempo de su intervención para que todos puedan participar, porque es que Sí, doctor. Nosotros, bueno, tanto como medir el tiempo, no, pero sí cada uno, o sea, nosotros hicimos equitativamente, o sea, cada quien va a exponer 2, 3 artículos, porque pues digamos que no expusimos todo el primer libro y de hecho también en el código no solamente el primer libro habla, sino prácticamente todo tiene algunos artículos en correlación con la protección integral, pero sí, profe, lo todos vamos a importante, intervenir. Janet, es que me participen todos, que el No, tiempo sí, les profe. dé. El tiempo sí les da. Bueno, todos ¿Cuánto vamos a tiempo intervenir. tenemos, profe? Bueno. Bueno, seré entonces un poco más breve con la responsabilidad parental. Es que ya llevamos con Brenda media hora. Es Bueno, que eso es lo que me seré... preocupa. Entonces, que por falta de tiempo no puede hablarme Marta o Giovanni, ¿sí? Ok, profe. Resumiendo, la responsabilidad parental es definida como el conjunto amplio de derechos y deberes orientados hacia la promoción y salvaguarda del bienestar del niño, niños y adolescentes, lo que incluyen pues el cuidado, protección y educación, mantenimiento de las relaciones personales, determinación de residencia, administración de las propiedades, la representación legal. Ya. Dicho, doctor, ok. Bueno, no más, Brenda, porque creo yo que no les va a alcanzar el tiempo. ¿Quién sigue? En el orden de ustedes. Bueno, profe, después sigo yo. ¿Quién es yo? Marta. Profe, Marta. bueno, siguiendo como con la correlación que estamos haciendo acá en el trabajo de la protección integral. Marta Elsa Fiaga. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Sí, señor. Ok. Entonces, tenemos también el derecho a la integridad personal, que esto lo encontramos en el artículo 18 del Código de Infancia y Adolescencia. Sí. Entonces, la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes, pues se entiende como toda forma o perjuicio de maltrato infantil. ¿Esto de parte de quién? De parte de sus padres, de sus representantes legales o cualquier otra persona en general, ¿sí? ¿Y cuáles serían pues estos maltratos? Entre ellos están los castigos, las humillaciones, los abusos físicos o psicológicos, el descuido, la omisión o tratos negligentes, maltrato o explotación sexual y actos sexuales en general, ¿no? Bueno, siendo más breve, pues esto es lo que comprende este artículo y la integridad personal de estos niños, niñas y adolescentes. También correlacionamos el artículo 19 que nos habla de los derechos de la rehabilitación y la resocialización de estos niños y niñas y adolescentes, ¿no? La resocialización y la rehabilitación, pues como el profe en alguna clase nos lo explicaba muy bien, es como que toda esta infracción que estos niños y niñas y adolescentes cometen, o sea, infracciones a la ley, ¿sí? Son los delitos que cometen estos niños, ¿sí? Sí. Pero pues estos niños tienen una protección especial, como lo hemos visto, y lo han recalcado los compañeros anteriores y el profe también. Entonces, ellos tienen unos derechos, pues tienen derecho a la rehabilitación y a la resocialización, ¿sí? ¿Mediante qué? Mediante planes y programas de quién, del Estado, que estos mismos implementan y pues lo determinan, ¿sí? Mediante pues que instituciones y organizaciones que pues hacen parte del Estado o no lo pueden ser. También encontramos y correlacionamos el artículo 29 que nos habla del derecho al desarrollo integral de la primera infancia. Bueno, en este desarrollo integral de la primera infancia, nos dice que esta es la etapa o el ciclo vital de estos niños y niñas, ¿sí? Porque van de 0 a 6 años. La primera infancia, sí. La primera infancia de 0 a 6 años de edad. Sí, entonces,
pues donde decimos que es la base de estos niños, perdóname un segundito. La base de qué? De su proceso cognitivo, de su proceso emocional y pues de la adaptación a la sociedad o la parte social, ¿sí? Entonces, esta está comprendida por esta franja poblacional, o sea, está comprendida entre los 0 años y los 6, ¿sí? Esta franja está comprendida por estas edades. Primera infancia, sí. Sí, la primera infancia. Los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos reconocidos, en donde pues en tratados internacionales, en nuestra Constitución Política y desde luego en el Código de Infancia y Adolescencia, ¿no? Estos derechos para estos niños son impostergables. O sea, ¿Qué entiendes por eso? Que son derechos impostergables los de la primera infancia. Que no se pueden dejar de suplir, ¿sí? Porque pues estos niños por sí solos no lo pueden hacer, ¿sí? Por sí solos son niños que dependen de nosotros, de los padres, del representante legal o de la misma sociedad cuando pues están desprotegidos, ¿sí? O sea, no se pueden dejar para después, ¿sí? Correcto. Entonces, ¿Usted cómo ve lo que yo veo en la calle y ustedes también lo ven? De pronto en un semáforo, una señora con un niño o una niña que no llega ni a los 6 años siquiera. Ese adulto, esa mujer que tiene ese niño, esa niña, que no llega ni siquiera a los 6 años. Pues ve uno de meses, de un año. ¿Qué está cometiendo esa mujer? ¿Y qué podríamos hacer nosotros que vemos ese espectáculo en la calle? Pues aparentemente nosotros deberíamos denunciarlo, profe, pero pues eso también es como un conflicto en la sociedad, o son unos estigmas que nosotros mismos, digamos que lo creamos porque quizás no podemos, no queremos tener inconvenientes con otra gente, ¿sí? Eso ya también es como costumbres que la gente, como lo decíamos en el grupo. Indiferencia se llama eso. Indiferencia. Exacto, profe. Pero en estricto sentido, ¿qué podríamos hacer? Denunciarlo, profe. A sabiendas que tampoco lo van a hacer. Sí, claro, profe. A ver, usted y yo, todos los que vemos eso, estamos viendo ahí una violación, pero flagrante, de los derechos de esos niños o niñas que no han llegado ni siquiera a los 6 años. Y entonces, todos esos derechos que están reconocidos, como usted dijo, en tratados internacionales, etcétera, en la Constitución Política, esos derechos deben ser protegidos por nosotros, la sociedad. ¿Cómo podríamos proteger esos derechos de ese bebé o ese niñito de 1 año que lo lleva esa señora, que por lo general son niños alquilados? ¿Qué podríamos hacer a sabiendas de que no nos van a pagar bolas? Profe, pues deberíamos intervenir, sería como lo correcto, ¿no? Y como la responsabilidad, como lo vemos. Por eso es mi pregunta, ¿qué podríamos hacer? Es decir, ¿cómo podríamos intervenir? Porque esos derechos de ese niño están siendo vulnerados. Y entonces, ¿a qué tenemos nosotros la sociedad derecho? En primer lugar, estamos obligados a proteger esos derechos. Obligados. ¿Y de qué manera podríamos defender los derechos de ese bebé que no tiene siquiera 1 año? Póngale 1 año, 2 años. Pues, profe, yo diría que como que ponerlo al tanto a las autoridades competentes, ¿sí? ¿Cuáles serían las autoridades? Usted está en un semáforo, está viendo eso. Pues, profe, a la policía y ellos pues lo remitirían pues ya a la policía, porque la policía sí. cumple una función ahí. ¿Cuál es la función?
El policía no se le puede hacer el loco. Sí, claro, pues ellos están obligados a atender pues todas las necesidades, profe, ante la sociedad, ¿sí? O ser como los primeros respondientes ante cualquier delito o infracción que se cometa o que denuncie la misma Entonces muy sociedad. bien, usted llama al policía. ¿Para qué me llama, señora Marta Elsa Fiaga? ¿Para qué me llama? Profe, aparentemente pues para hacer o para ponerlos en conocimiento de, digamos, de esta infracción o de este delito que están cometiendo los padres contra esos niños. Muy bien, y pues me llama, yo soy el policía. ¿Y cuáles son esa señora que tiene el niño y qué derecho le está violando a ese bebé? Yo no veo que le esté Profe, violando entre ningún muchos derecho. pues... Yo digo Señor. como policía, yo no veo que le esté violando, no lo está tratando mal, lo tiene cargado. Profe, pues depende porque mira que puede ser la explotación, o sea, que lo está explotando y a raíz de eso puede ser que ese padre Perfecto. o Y ese entonces usted representante. que yo soy el policía, ¿qué me dice a mi policía? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? O sea, yo como denunciante, profe. Sí, usted ya me llamó. Ahí está la señora con el niño de 1 año. Yo soy el policía. Y entonces yo le digo, ¿para qué, señora? ¿Para qué quiere que yo haga? Yo soy el policía. Profe, para que le restablezcan el derecho a ese menor, ¿sí? Porque pues Usted me dice a aparentemente se mí que está yo soy un vulnerando. policía bien ignorante. Me dice, lo llamo para que le restablezca el derecho. Y entonces yo digo, esta vieja está loca. Yo policía, ¿cómo le voy a restablecer? ¿Y cuál derecho? No hablemos en teoría, apliquémoslo. Ya usted tiene agarrada a la vieja ahí en el semáforo. Yo soy el policía. Entonces usted me tiene que decir a mí algo. ¿Qué me dice? Profe, Si no, pues si no me dice nada, le digo, viene señora, ya deje en libertad a esta señora, déjala que siga con ese bebé. Doctora, ahí no pondríamos en conocimiento al policía de infancia y adolescencia, obviamente, que deberíamos de primero ubicar al policía de infancia y adolescencia, que es el Pero mire, encargado. no, llegó un policía, llegué yo como Bueno, policía. entonces solicitarle que como es un menor, pues que veo que está vulnerando los derechos que los encontramos en la Constitución Política, en el artículo 44, que tenemos una corresponsabilidad tanto el Estado, la familia y la sociedad para pues, ser garantes de esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muy bien, señora, ¿y Entonces, qué pues quiere proseguiría que yo policía que haga? Solicitarle que nos, pues que haga que llegue una patrulla de infancia y adolescencia para que se den cuenta de los derechos que se están vulnerando, puesto que es un niño, está en la calle, debe tener la educación, la salud, todo eso, o sea, es empezar a garantizar y pues la Policía de Infancia y Adolescencia hará el trámite y se tienen que referir luego al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Que Señora Giovanna Mora, yo soy el policía, ¿usted para qué me tiene a mí aquí? ¿Para qué me llamó? Para que me ayude a restablecer los derechos de este menor. ¿De qué manera? ¿Cómo ¿Cómo le ayudo? ¿Cuáles derechos está violando? Yo no veo. Yo soy el policía. Pues primero el niño no tiene que estar trabajando. Si lo encontramos en un semáforo vendiendo perfecto. algo, limpiando vidrios o algo así. Usted lo dijo, explotación económica. Y entonces usted a mí, señora Giovanna Mora, que es una señora que me llamó. Entonces, ¿qué quiere que yo haga, señora Giovanna? Yo soy un policía. No sé, ahí pues tendría que él ayudarme. No me puede decir, no me puede decir eso. Para brindarme el apoyo para garantizarle a este niño. ¿Y cómo, y yo, policía, cómo quiere que yo le brinde el apoyo para garantizarle a ese niño? ¿Cómo, profe? Señora, entonces usted me llamó para perder el tiempo. Yo me voy, señora Giovanna Mora. Y entonces usted, señora, váyase con su niño y siga pidiendo limosna. Si ven que no, porque no puede uno seguir las como dos señoras, Marta regular. Elsa Fiaga y la señora Giovanna Mora, me llamaron a mí como policía para hacerme perder el tiempo. No, doctor, ese es el problema que existe, que nosotros precisamente por eso no
Por eso no intervenimos, porque usualmente la policía se supone y dice el Código de Infancia y Adolescencia que incluso creó la Policía de Infancia y Adolescencia, que están especializados en todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños y los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo llamo a un policía de vigilancia, el policía de vigilancia, su conducto regular sería llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia, quienes son los competentes. ¿Por qué? Por los estudios que han realizado sobre la protección de los derechos de los niños. Al llegar la patrulla de infancia y adolescencia, ellos sí tendrían que dirigirlo directamente a las instituciones pertinentes, que sería el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctora Pero Janet, lo que pasa es que pero muchas usted veces la tiene ahí, policía no usted hace tiene, nada. eso, usted está ahí en un momento precioso. Logró que un policía llegara donde están las dos señoras, la señora Marta Elsa Fiagá y Giovanna Mora, que tienen una vieja agarrada que tiene cargado un niño. Entonces yo soy un policía corriente. Entonces, todo eso que están hablando ustedes es muy lindo, teórico, precioso, pero en la práctica aprovechenme que yo estoy ahí de policía. No Entonces, sé, ¿qué quieren que yo haga, señoras? si está de policía, ¿no? Le exijo, como ciudadana le exijo que cumpla con sus funciones. Y su función de vigilancia, su conducto regular y su estudio le tiene que haber dado para que le digan que cuando se le están vulnerando los derechos a un niño, niña o adolescente, debe llamar a la patrulla de infancia y adolescencia o a la dependencia de ellos, que son los especializados en este tipo de conductas. Entonces, Mire, señora, él tiene que yo llamar. no tengo radio, yo no tengo nada. ¿Qué quiere que No, haga, pues eso es- señora? No, profe, pero usted es un policía muy negligente. Pues es que eso es lo que tenemos en la calle. No, así Y no podemos, profe, así no no, podemos. de Pues acuerdo, sí. no A ver, podemos. ¿qué podría hacer yo? A ver, legalmente, ¿qué podría hacer yo si el señor se va a ir? No sé, apuntar. Específicamente lo único que haría, si este señor no cumpliera con su función, sería tomar su apellido y denunciarlo, porque él Bueno, está pero para eso. está bien, pero es que nos interesa ese pobre bebé que está cargado y que están pidiendo limosna con él. Y que a lo mejor es un niño que está Que lo arrendado. conduzca a una institución. Llamo al 123 Sí, y perdón. pido que por favor me envíen una patrulla de infancia y Infancia y adolescencia, porque sí. Profe, Entonces, también no se haría como el acompañamiento hasta este instituto, o sea, uno como persona tendría... También lo puede hacer, claro. eso, Lo que como entonces, teníamos que mire, aclararle al señor señor agente de policía, la señora Marta que está aquí y yo con usted, vamos a coger a esta vieja y la vamos a llevar ¿a dónde? A la estación más cercana, doctor. No. Instituto El Instituto de Colombiano. Bienestar Familiar. Sigue el caramelo para el pobre bebé. ¿A dónde va usted? Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Instituto Colombiano. Entonces, ¿cuál es el centro zonal más cercano del Instituto Colombiano de Bienestar? Muy bien, entonces coge al policía, ustedes dos, la señora Mora, la señora Fiagá, agarran el policía y la vieja con el niño y llegan allá. ¿Y por quién van a preguntar? por el inspector de familia, No, defensor de familia. un defensor de Y familia. tiene que haber en ese centro zonal un defensor de familia de turno. Entonces ya usted le entrega el caso al defensor de familia. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que ese sea un niño que está siendo alquilado. Entonces ya así viene ahí la intervención del defensor de familia. Pues que no nos vamos a meter en eso porque no es el tema de ustedes. Pero ustedes están dejando pasar un momento preciosísimo en que lograron que el policía les prestara atención. Y tienen la vieja ahí agarrada. Entonces lo más seguro es que la vieja deje el bebé en el piso y arranque a correr. Eso es lo que pasa siempre. Entonces ya sí se complicó más la vida, ¿no? Entonces ya ustedes dos están con un niño, se lo llevan para la casa. Entonces le dicen al marido, mi amor, mira al niño que te conseguí. Qué belleza de bebé. Tenemos un hijo más en la casa. Ay, Dios mío. Bueno, ok, sigamos, que se nos acaba el tiempo. Bueno, profe, pues ya esto era como lo que estaba terminando. Usted está diciendo que esta población o esta franja poblacional tienen pues unos derechos impostergables
que vienen siendo pues la atención a la salud y a su nutrición, ¿no? El esquema de vacunación completo. Janet, ¿si alcanzan a pasar todos, Janet? A la educación infantil, profe, y pues ya... ¿sí? Ya, profe, ya. Ya estoy terminando. Nos hace falta otros compañeros, entonces mejor pues seamos un poquito más cortos, a ver si podemos intervenir todos, por favor. Sí, claro. Profe, ¿cuánto tiempo tenemos? No sé, ustedes son 8, lo importante es que yo logre oírlos a todos. Ya he oído a Giovanna, ya he oído a Marta, ya he oído a Janet, pero me falta Giovanni. Sí. A Brenda ya la oí bastante. Se tiró como 30, 40 minutos. Quiero ir a Juan Camilo, Giovanni Núñez. Todavía nos queda 1 hora de clase. No, faltan 5 minutos, 10 minutos para las 11. Y la hora se Profe, acaba. pues ya mira, este ya Sí. sería como lo final de la parte del desarrollo integral de la primera infancia en cuanto al artículo 29. Entonces ya, pues lo último que quedaría de decir es que pues estos niños, niñas y adolescentes en su primer mes de vida pues tienen el derecho a tener el registro civil de nacimiento, y pues ya con eso ya culminaría y le haría paso. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Julián Hernández, doctor. ¿Continúo? Bueno, Julián, perfecto. Entonces, Pues respecto a la protección integral que analizamos con mis compañeros y una correlación, está el derecho a la recreación, participación en vida cultural y en las artes, que lo encontramos en el artículo 30 del Código de Infancia y Adolescencia. Los niños y las niñas y adolescentes tienen derecho a descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar de la vida cultural de las artes. Igualmente tienen derecho a que se les reconozca, respete y fomente el conocimiento y la vivencia de la cultura a la que pertenezcan. Pues este artículo es supremamente claro y es evidente que los niños y niñas y adolescentes deben gozar de todas las garantías para su desarrollo, doctor, y para la formación frente a la cultura, el deporte, educación, pues, y el aprovechamiento de su tiempo libre. Para armonizar este ejercicio, el derecho y el desarrollo integral de los niños, las autoridades deben diseñar mecanismos para prohibir el ingreso a establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos y productos derivados del tabaco, y que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores de edad. Pues desde mi punto de vista, doctor, si es un deber y una de las tareas de las autoridades, pues generarles esta protección frente a las actividades propias de los mayores de edad, pues yo veo que esto no se cumple. No obstante, pues se hace caso omiso en muchas ocasiones, y en otras pues se genera un plan de acción no se genera un plan de acción frente al tema. A ver, yo pregunto, la policía tiene que restringir el ingreso de menores a establecimientos donde se venda alcohol, donde se vendan bebidas alcohólicas. Tabaco. Pero usted no me ha dicho, ¿eso es durante el día o la noche? Día y noche. Es 24 horas, es prohibido. De hecho, eso genera una... Pueden en esos sitios estar los menores de edad en compañía de sus padres o representantes legales. Siempre y cuando no sea, si es de venta de licor, no. Bueno, venta, pero están consumiendo, lo voy a complicar un poquito más, en ese sitio están consumiendo, son gaseosas, no están consumiendo trago. Sí. ¿Sí? Y pues yo tengo entendido que si es un expendio de licores, está prohibido el ingreso de menores de edad. Bueno, y en esos lugares donde en la mañana venden tinto, al mediodía almuerzos, y por la tarde y por las noches licor. ¿También se aplica la ley o no? Sí, pero en ese caso yo creo, doctor, que no hay problema, porque siempre y cuando el garante del niño es el que se haga cargo y se encuentra en una zona donde no se está consumiendo licor, pues no hay problema. Pero pues si es algo llamado como una chichería, entre comillas, pues evidentemente no tiene acceso el niño, porque pues no se destina sino para el consumo de licor.
Bueno. Entonces, ¿qué se hace ahí? Bueno, cuando se ha permitido el ingreso de menores de 14 años a espectáculos y eventos públicos masivos, las autoridades deben ordenar a los organizadores la destinación especial de espacios adecuados para garantizar su seguridad personal. Dígame, pero es nuevamente que, mi es crítica que yo le constructiva hice frente al caer en tema. cuenta de algo que usted no me lo está señalando. Sí, realmente entré en una conjetura. La restricción aplica así los menores estén acompañados por sus padres o adultos responsables. Sí, doctor, sí aplica. Así yo estén creo con que los sí. padres, sí aplica la ley. Lo que pasa es que en los restaurantes o los negocios que sí. donde son mixtos, digámoslo así, se permite la venta de, por decir, una cerveza como acompañamiento de la cena. Pero cuando ya es en el horario establecido uno cuando tiene el establecimiento tiene como horarios, entonces el horario del restaurante, por decir, va hasta las 4 de la tarde. Ahí habría acompañamiento de los padres y de pronto el acompañamiento de una cerveza o un vino, porque es común de que en una mesa del almuerzo se pida un vino para acompañamiento. Eso lo permite la ley, enmarcándolo que no es un sitio donde están de rumba la gente, pero si ya por decir es el restaurante y hay en otra mesa cierta cantidad de personas consumiendo licor, inmediatamente la policía procede a hacer el sellamiento del establecimiento y hará lo pertinente con el padre porque él es el garante del niño y no lo puede tener en este espacio. Pero el más perjudicado en primera medida es el del establecimiento de comercio, porque a uno le explican todo eso, o sea, tiene que tener muy claro. Pero resulta que mi establecimiento... ¿Tiene que ver con la hora? Mi establecimiento, pues, funciona y yo tengo un permiso para vender trago. Doctor, ahorita en la reactivación de la pandemia, acá en donde yo tengo negocio, están los cielos abiertos. Entonces la reactivación para los bares se convirtieron en gastrobares. Entonces los gastrobares le vendían el almuerzo y con un acompañamiento de una cerveza o un vino, lo que le digo, doctor. Entonces eso lo permitía digamos que el conducto es de que no se encuentre como en el mismo espacio, así sea otra mesa, no tenga que ver con la mesa de la familia que está compartiendo su almuerzo, que no haya otra mesa como en rumba. O sea, que todo el espacio, el entorno, esté en la situación de la comida. Por eso aparecieron los gastrobares. Pero digamos que eso lo permitían como desayuno y almuerzo, y aclarando que no era que encontraran un pollo y 2 canastas de cerveza que la gente se estaba tomando, sino solo como un acompañamiento. Fue la manera que buscó la activación económica en este momento después de la pandemia. Por eso me atrevo a intervenir y a comentar lo que nos han reglamentado aquí en el sector. Pero si ya tenemos mesas donde tenemos zonas consumiendo licor, ya entramos en una problemática porque estamos incumpliendo el reglamento donde los menores no pueden estar en los sitios donde estamos vendiendo licores. Sino que es que con este tema de la reactivación económica sí se está viendo mucho lo de los gastrobares. Mucho, bastante. Entonces digamos que la norma ahí está como un poco confusa. Por eso Julián de pronto entra en eso porque... Y es más, yo creo que el doctor a lo que de pronto nos lleva es que... acompañamiento, no para borrachera, sino para acompañamiento de la comida. No, y es más, yo digo que el doctor de pronto sí nos está haciendo pues esta pregunta, de pronto está haciendo una relación con la hora. Tal vez sea en cierto horario el menor puede acompañar a los padres, pero después de cierta hora ya no puede estar en el lugar. Y la licencia que tienes para vender trago por la tarde y por la noche, en la mañana no. ¿Cierto? Exacto. Ese es otro tema de discusión, porque sí, el tema de la venta de licor va desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana, hoy en día reglamentado. Pero si hay universidades o colegios a menos de 200 metros, pues se debe vender licor después de las 3 de la tarde. Es que la normatividad hace un complique porque tienes que ver en la zona que estás y a lo que está ligado según el sector donde estás el establecimiento. Muy bien. Bueno, son las 11. Bueno, continúa, doctor, entonces...
de manera sucinta, si le doy paso a mis compañeros. Pues también ellos, las autoridades, deben proteger a los menores de 14 años en espectáculos y en eventos públicos masivos. Pues resulta que, y me disculpan nuevamente mis críticas constructivas frente al tema, pero cuando tratamos el tema en el grupo, doctor, nos dimos cuenta de la existencia de ciertos deberes que tienen las autoridades que no sabíamos que estaban reglamentadas y por supuesto no se cumplen. Verbigracia este parágrafo de 2 de este artículo 30, si deben tener espacios adecuados para garantizar la seguridad de menores de 14 años, es evidente que tampoco se cumplen los eventos y los planes de contingencia de las autoridades son muy básicos. Bueno, también hablamos del derecho a la información. A ver, si la policía encuentra a Sí, un menor cuéntame. de edad en estos sitios, puede cerrar establecimiento de comercio. ¿Por cuánto tiempo? ¿Y qué norma le aplicaría? Yo la verdad de tiempo no sé cuánto lo sellaría las autoridades. Yo me imagino que debe ser una sanción pecuniaria y de acuerdo al tiempo pues que lo sancionen y la multa que le han impuesto, pues ahí yo creo que le colocarán un término, pero yo me imagino que casi siempre yo he visto que lo cierran hasta un mes. Hasta 2 No sé meses, ¿cierto? exactamente. Sí, sí, doctor. Bueno. Y efectivamente pues el debido proceso es ese. Nosotros también hicimos la correlación con el derecho a la información, que eso también fue un tema que alargamos muchísimo en el grupo, porque dice que sujeto a las restricciones necesarias para asegurar el respeto de sus derechos y de los demás, para proteger la seguridad, la salud moral de los niños y las niñas y adolescentes, tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas a través de los distintos medios de comunicación que se dispongan. Pues aquí se procura la conservación de los derechos de los niños frente a las TICs, hasta las tecnologías de la información y otros medios de información a las que tengan acceso para protegerlos en su seguridad e integridad frente a los mismos. Pero pues también observamos que las TICs tienen muchos errores porque el hecho que ellos ya ingresen a Internet los redirigen a páginas inclusive de contenido de adultos y no se protege pues ese tema. Yo creo que pues es un derecho de la familia y es un deber de la familia, pero pues también las tecnologías de la información deberían como tener un poco más de control sobre el tema. ¿Y Y ese finalmente, derecho a pues, la información, dónde me lo ubica usted en la ley de infancia? en el artículo 34, doctor. Eso sí. Sí, señor. Y en las libertades fundamentales, que es otro artículo que nosotros hicimos correlación, los niños y las niñas y adolescentes deben gozar de las libertades consagradas en la Constitución Política y en los tratados internacionales, como ya lo dijo Janet, del bloque de constitucionalidad de derechos humanos, y forman parte de el libre desarrollo de la personalidad, de la autonomía, la libertad de conciencia, de creencias y libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de locomoción y libertad para escoger profesión o oficio. Pues este artículo nos remite a la Constitución Política haciendo pues alusión a los derechos fundamentales, el de la libertad, que es el artículo 13, y el libre desarrollo, igual que los tratados internacionales de los niños, que deben proteger pues dichas garantías. Pues doctor, de acuerdo a los artículos que manifesté, pues no deja de generarme cierta incertidumbre pues el hecho de que no se cumplan estos lineamientos y que considero como futuros abogados en donde podemos aportar, es donde podemos aportar mucho frente pues al tema. Muchas gracias, doctor. Y le doy el paso a Joana. Bueno, doctor, nosotros tenemos que tener claridad que el Código de Infancia y Adolescencia, en cuanto a la protección integral, habla de la corresponsabilidad, que ya lo habló mi compañera Brenda, en el artículo 10, y que dice que debe la familia, la sociedad y el Estado ser garantes en la atención, el cuidado y la protección de los niños y niñas y adolescentes. En la familia, porque es el primer vínculo donde el niño, la niña o el adolescente adquiere conocimientos, adquiere principios morales, o sea, todo. Entonces a la familia le recaen muchísimas cosas de gran importancia por ser el primer, digamos que el primer paso que dan los chicos y pues donde se aprende mucho y se refleja mucho en un futuro, porque de ahí se desprenden cantidades de cosas de lo que vemos en el diario vivir. Entonces, le exigen a la familia protegerle su vida, su dignidad, la participación en la democracia, la formación, la educación, la salud. Cuando los niños tienen una discapacidad, pues tratarlos con la misma igualdad dentro de la familia, como en la sociedad, como en el colegio, que les brindemos, digamos que los espacios pertinentes para su desarrollo, respetando su cultura,
respetando todas sus formas de que tengan de expresión, apoyándolos. Todo eso va en cabeza primero de la familia, que vuelvo y reitero que es el ente encargado de la formación principal, porque de allí dependen muchas cosas del ciudadano después. O sea, si no se corrige al niño, pues lamentablemente nos vamos a encontrar con cierta cantidad de cosas. También condiciona a la familia de que no hayan castigos, pero que se enseñe un respeto y de pronto una sanción de alguna manera dentro del hogar, pero sin castigos, sin el maltrato físico al que llegan muchas personas. Yo voy a hacer una pregunta a los 8. Señor. A cualquiera que me quiera responder. Ustedes han hablado y ha quedado muy claro que los niños, las niñas y los adolescentes gozan de las libertades consagradas en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Cuándo el tratado se vuelve obligatorio? Cuando se ratifica, doctor. Cuando es ratificado por el país. Momentico, ratificado por el país. Ay, ay, ay. Uy. ¿Quién ratifica un tratado? Esa respuesta. Eso no me lo diga en una audiencia, ratificados por el país. No. No, es por el Senado. Por el Senado. Exacto. Por el Senado, doctor. Aquí Claro, lo el Congreso. ratifica, aquí lo ratifica, se ratifican y se convierten en ley de la República. Por eso se equiparan, porque se convierten en ley. Ellos cumplen un procedimiento. Exactamente. La rama Entonces, legislativa que encarga. ahí es donde se hacen obligatorios. O sea, por medio de la ratificación, ese tratado se vuelve ley de la República. De la República, sí, señor. Entonces, lo que estamos dando es cumplimiento a una ley. A una ley interna. Interna. Esa es la respuesta. Sí, señor. Esa es la ratificación, porque un presidente o quien nos represente puede ir y firmar los tratados que quiera, pero estos tratados no van a ser obligatorios para nosotros hasta el momento en que no se ratifiquen y se conviertan en ley de la República. Al convertirse en ley es de obligatorio cumplimiento. Muy bien, doctora Janet. Bueno. Ok, sigamos. Porque es que yo quiero ver que otros me metan la cucharada. Por eso es que hago esas preguntas. Bueno. ¿Quién sigue en el turno? Ya Daniel Rentería habló, ¿no? Carlos, arranca, por favor. No, doctor, yo ahorita ya hablo. Doctor, bueno, dentro de... Julián Camilo Hernández acaba de hablar, ¿cierto? Sí, señor, yo fui que hablé hace un momento, antes de Joan. Bueno, doctor. Carlos Munar le está hablando. Carlos Arturo Munar. Correcto. Bueno. Vamos a hablar de las obligaciones del Estado. El Estado, en cumplimiento de sus funciones del orden nacional, departamental, distrital y municipal, deberá, primero, garantizar las condiciones para que los niños, niñas y adolescentes desde su nacimiento tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sean instituciones del Estado, ¿Usted qué tema? cercanas a su vivienda. ¿Qué tema me va a Cercanas esbozar? a su vivienda. Dime. Entre las obligaciones del Estado son muchas, pero ¿a dónde va a llegar con ese tema? Bueno, doctor, es que estamos acá, en este momento estamos hablando, digamos, de la educación. Garantizarles una educación de calidad. Que darle todos los recursos necesarios, brindarle las tecnologías, erradicar del sistema educativo, digamos, las prácticas de discriminación, fomentar el deporte, la cultura. Entonces, esas son obligaciones del Estado. ¿Están consagradas dónde?
En el artículo 41 del Código de Infancia y Adolescencia. Correcto. Y en la En el Constitución, artículo 40. Señor. y en la Constitución política no está. Sí, correcto. En la Constitución política la tenemos en el artículo 44 y en el artículo 6. Bueno, entonces, siga pues, pero corto. Fomentar también, digamos, la vida cultural en las artes y la creatividad, la producción artística, científica de los niños y niñas y adolescentes. Ya como lo había dicho, erradicar digamos, del sistema educativo las prácticas de discriminaciones, las prácticas excluyentes que conlleven al maltrato y al menoscabo de la dignidad, integridad física, psicológica y moral de los niños, niñas y adolescentes. Lo que llaman ahora el famoso, ¿qué? Manuteo, ¿qué es? Matoneo, Carlitos. Matoneo. ¿O bullying? O bullying. Eso, parecido. O bullying. Es más, hace poco condenaron a la rectora de un colegio por haber permitido este tipo de prácticas en su colegio como rectora y que conllevó a que este adolescente se suicidara por su condición de, digamos, de sexualidad. En el artículo 42 del Código de Infancia y Adolescencia, está entre las obligaciones de las instituciones educativas dar el cumplimiento garantizar la utilización de medios tecnológicos de acceso y la difusión de la cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. Y en el artículo 47 del mismo código estamos hablando de las responsabilidades especiales de los medios de comunicación. Miren, Los que encontramos que promover un niño de la difusión de información. A ver, llega una señora y en una clínica o en un hospital tiene un bebé. Y entonces ese niño, ¿cómo debe salir de ahí? Es un bebé que, la señora que pues, dejas que pues uno no sabe quiénes son, pero está embarazada y la cogieron los dolores de parto y la llevaron allá. Entonces, usted como ciudadano común y corriente, ¿en qué debe preocuparse usted respecto de ese menor? Advierto que Janet Arias Giraldo tiene el teléfono cerrado en este momento. Pues doctor, ahí o sea, uno como ciudadano debe como velar o interesarse por que el bebé pues salga como con lo que va a necesitar en el hogar, ¿sí? O sea, que el hospital salga con, no sé, el portabebés, porque a veces dicen que está más protegido, que le arden los brazos, ¿sí? También que pues debe tener como la ropa adecuada y sí, como la ropa A ver, adecuada. dentro de las obligaciones del Estado hay unas muy claritas de respecto de ese niño. El hospital tiene que dar un certificado de que nació vivo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, doctor. ¿Y qué más? ¿Y qué más hay que pedirle ahí al Estado que cumpla, porque es obligación del Estado? Que lo registre, doctor. Que tenga una identificación, doctor. Que lo registre, que vaya que le brinden un nombre, un apellido.
Eso Como no lo vimos ciudadano. en una clase. Registro civil de nacimiento. Registro civil de nacimiento, sí, señor. Entonces, tiene que hacerse ese registro civil de nacimiento. Sí, doctor, usted no lo explicó en una clase. Eso. Bueno. Bien. Ok, ¿quién siguió? ¿Quién más? Doctor, ¿Quién buenos sigue? días. Buenos días. ¿Terminaste, Carlitos, o continúo? Dale. Listo, Dale, doctor, buenos Giovanni. días. Mi nombre es Giovanni Núñez. Voy a hablarles sobre los espacios para mensajes de garantía y restablecimiento de los derechos. Eso lo encontramos estipulado en el artículo 48 del Código de Infancia y Adolescencia, donde nos dicen que los contratos de concesión de los servicios de radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos incluirán la obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de los derechos que para tal fin determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, niñas y adolescentes y a sus familias. En este artículo se refiere a la obligación de los medios de comunicación de mostrar o difundir a aquellas personas condenadas por delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes, y esta previsión normativa ha sido también utilizada en algunos de los países del mundo y al parecer ha servido de una forma de persuadir a los agresores y prevenir nuevos ataques de estas personas que le hacen estos daños a los niños. También se debe tener en cuenta que este título ha pretendido consagrar una sanción moral para los agresores sexuales ya condenados por la justicia, los cuales es necesario preparar las víctimas, en especial aquellas por alguna razón no cuentan con sus recursos necesarios para adelantar adecuados y necesarios tratamientos para la recuperación. También encontramos la definición de las políticas de infancia y adolescencia, que lo encontramos estipulado en el artículo 201 del Código de Infancia y Adolescencia, que para los efectos de esta ley se entiende que por políticas públicas de infancia y adolescencia, el conjunto de acciones que adelanta el Estado con la participación de la sociedad y de la familia, para garantizar la protección integral de los niños y niñas y adolescentes. En este artículo hace referencia a la protección integral y responde finalmente al espacio natural. Esto se da en los departamentos, en los distritos y municipios en los que viven los niños, niñas y adolescentes, donde se pueden dar líneas de acción para el diseño y construcción participativa de políticas públicas. Giovanni, dentro de este artículo 48 que usted me está comentando, señor, hay algo que la televisión no hace y que está obligada a hacer. ¿Cuál sería? Pues comúnmente lo que nosotros vemos es que pues este artículo no se aplica en diferentes ocasiones porque pues podemos verlo en los canales televisivos de nosotros, del medio colombiano, no hacen ninguna, pues no muestran ningún tipo de este tipo de normas, ¿sí? O sea, no muestran esas personas que han cometido ese tipo de delitos sexuales con los niños. Exacto. ¿Qué obligación tiene la televisión? La televisión está obligada a que debe de como tal informar a toda la audiencia televisiva, a todos, pues a toda la comunidad, para que mostrar a estas personas para evitar que sigan cometiendo este tipo de delitos. Y eso es lo que debería hacer directamente todos los medios de comunicación, las cuales ¿Y esto se debe hacer cada cuánto? Doctor, esto, pues a medida de que, pues como tal lo dice la ley, que en manera de que cuando son condenados estos pedófilos, se pueden decir en pocas palabras, sí. Lo que se hace es que desafortunadamente lo que hacen los medios de comunicación hoy en día es que comunican este tipo de, como de delitos cuando ya muere un niño o es violado, porque muchas veces lo que hacen los medios de comunicación exactamente por las noticias es que nos muestran ese tipo de sucesos. Pero no es así como que ellos lo hicieran de manera voluntaria o como se debe hacer, que deberían de publicarlo cada semana. Giovanni, una vez a la semana. Una vez a la semana. Una vez a la semana. Ok, sí, doctor. Presentar nombres y fotos de esas personas que hayan sido condenadas por cualquiera de los delitos contemplados en este código. Sí, señor. Sí, delitos No, contra pues, la libertad.
¿verdad? Profe, es que ese fue declarado inexequible. O sea, ese parágrafo donde habla de una vez a la semana, fue declarado inexequible por la sentencia C61 del 30 de enero del 2008. O sea que dentro de ese artículo no se debe incluir todo ese parágrafo. Porque ya, o sea, ya no es obligación que lo hagan cada 8 días, o sea, lo declararon inexequible. En la sentencia esa 061 En del la 2008. sentencia C61 del 30 de enero del 2008. Sí. Pero es que Declarado inconstitucional. lo que declararon Fue todo inexequible. el parágrafo, profe, donde dice, en alguno de estos espacios y por lo menos una vez a la semana presentarán con nombres completos y fotos recientes las personas que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el título cuarto, delitos contra libertad, integración y formación sexuales, cuando la víctima haya sido un menor de edad. Esto fue declarado inexequible por la sentencia C61 el 30 de enero del 2008, lo que quiere decir que no existe obligación de los medios para que una vez a la semana publiquen a estos agresores. O sea, ya no existe la obligación, porque el Código de Infancia y Adolescencia había impuesto en ese artículo 48 la obligación a los medios de comunicación de hacer este procedimiento una vez a la semana por lo menos, pero fue declarado inexequible, supongo yo, por violación al buen nombre de los violadores, profe. Imagínense y lo que acaba de pasar recientemente, ahorita con la Corte también, es que la Corte Constitucional debiera tener otro nombre. Debiera llamarse Legislativo, profe, legislativo. la Corte Prostitucional. Porque con esto de la cadena perpetua, mucho abajo también. Claro. Y para defender los derechos de quienes. Terribles, que esa Corte... Profe, pero es que esa era mi intervención en un principio, y es que lo que yo te decía, o sea, que existe una protección integral a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, digamos que no se puede equiparar con que ellos sean mejores seres humanos o no. Lo que pasa es que aquí desafortunadamente, si miramos la parte penal que incluyó el Código de Infancia y Adolescencia, es la cosa más permisiva e instrumentalizadora que exista. Y si lo miramos desde el punto de vista de la supremacía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tampoco podemos equiparar y decir que se pueda permitir que se pase por encima de los derechos humanos de los demás. Y si nosotros estamos realmente en un estado social de derecho, no podemos decir que los niños sean más humanos que otros. No, todos somos humanos. Lo que no podemos permitir es que esos derechos de esos niños sean vulnerados. ¿Cómo se hace para que no se vulneren? Pues básicamente, o sea, políticas públicas, que es lo que hace falta en Colombia, profe. Políticas públicas para que a esos niños no se le vulneren esos derechos y no lleguemos a castigar la conducta de los pedófilos, violadores y maltratadores de niños, sino que alcancemos a entrar a la prevención y a la protección de esos derechos más que el castigo hacia quien comete una conducta punible. Porque realmente el hecho de que haya una cadena perpetua no significa que el pedófilo o la persona que tenga en su mente cometer una conducta punible, lo que menos le importa es cuánto tiempo va a pagar de cárcel. Eso es lo que menos le importa. Eso es porque cierto. finalmente lo va a hacer porque es una persona que no está bien de la cabeza. O sea, una persona que sea capaz de violar a un niño de 1 año está muy mal de la cabeza. O sea, es una persona que realmente para la sociedad es una escoria. O sea, es una escoria. Por ahí veo Porque que eso es Daniel como- Rentería tiene la mano levantada. ¿Alguna pregunta, Daniel? Ahí va. Es que veo ahí, Daniel Rentería, hay una manito ahí que significa que quiere hacer una pregunta. Bueno. No, doctor, ahí va yo a continuar Sí. con el tema. Sí, por favor, porque... Como para finalizar, entonces, pues, bueno, yo voy a hablar sobre pues, las políticas públicas. Que, pues, para entender primero lo de las políticas públicas, los principios rectores, vamos a
entrar como a la definición de política pública, que pues la política pública podemos decir que son proyectos, actividades que pues el Estado puntualmente diseña y gestiona pues a través del gobierno, ¿sí? O de la administración pública con fines pues de satisfacer pues las necesidades de la sociedad, que en este caso serían los niños. Eso lo encontramos en el artículo 203 del Código de Infancia y Adolescencia. Y ahí ya entraríamos a hablar pues de los principios rectores de las políticas públicas de infancia y adolescencia y las familias. Entonces, vemos que está, como primero podríamos hablar del interés superior del niño, niña o adolescente, que ya lo mencionó la compañera Janet. También la prevalencia de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Ahí entramos a hablar de la protección integral, la equidad, que es como esa igualdad que se le debe dar también a los niños, la integralidad y la articulación de las políticas. Entonces, para eso también podríamos hablar de la solidaridad. Ese porque me pareció como importante tocar ese, porque pues en palabras simples se podría decir que es como ayudar y apoyar a los niños o como darles lo que se necesita, ¿sí? Como ya lo han mencionado los compañeros, que necesitan salud, educación, vivienda, para tener pues esa vida digna. También pues podríamos hablar como de la participación social que tienen los niños, en lo que pues deben incorporarse pues para su correcto desarrollo. Entonces pues son las actividades sociales que practican en el colegio, con la familia, lo que han hablado de la recreación y así en ese sentido. También pues se habla de la prioridad pues de las políticas públicas sobre la niñez y la adolescencia, la prioridad en la inversión social dirigida a la niñez y la adolescencia, y ahí es donde entra pues el Estado a dar como esos recursos para proteger pues las políticas públicas de los niños. Ahí, como ya lo mencionaron los compañeros, es donde se crean los proyectos de ley que busquen pues una mejoría en la calidad de vida de los niños. Ahí hablan también pues de la financiación, de la gestión y pues la eficacia de los gastos, que pues sean gastos de verdad que a largo plazo, o sea, desde mediano y largo plazo se pueda ver la efectividad. También ahí podríamos hablar de pues la participación social. ¿Qué es esto ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? El numeral 9 del artículo 203, la complementariedad. Sí, señor. La complementariedad, eso trata sobre que debe haber como en las políticas públicas como un complemento de, o sea, como básicamente, sí, como un completado con los Estoy oyendo niños. muy mal, perdóname que se te fue como la voz, estás como intermitente. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, ya te oigo mejor. Sí. Listo, profe. Pues ahí la complementariedad significa como pues esa unión, así como ese complemento, pues como del Estado con el derecho para los niños, ¿sí? Como para que crezcan pues con un padre, con una madre. También se podría decir que es como aspectos esenciales que ayudan al crecimiento como integral y complementario del niño. ¿Sí, profe? ¿Ahí se escuchó bien? Sí, te estoy oyendo bien. Listo. Entonces, bueno, también ahí en el artículo, en ese mismo artículo 203, en el inciso 12, pues nos habla de la perspectiva de género. Entonces, ¿qué es eso? La perspectiva de género pues se relaciona como de una manera directa con el enfoque pues de los derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿sí? Y ahí lo que implica es pues reconocer que pues los niños son objeto de protección, ¿sí? No solo que son objeto de protección, sino que son personas titulares de derechos. Entonces, pues por eso se amerita la protección reforzada por parte del Estado. Entonces, ¿usted qué protege? ¿Al niño o los derechos? El niño y los derechos. O sea, se protege.
Sí, el niño y los derechos, como en ese orden de ideas se podría decir que se está protegiendo, pues, Los derechos de los niños. sí, el niño, y pues como el niño tiene derechos, se protegen a ambos, es como integral, ahí se complementa. Los Y derechos bueno, en de el los artículo niños. 204 hablaríamos sobre quiénes son los responsables, pues, de las políticas públicas de la infancia y adolescencia. Entonces aquí vemos que puede ser... Sí, señor. ¿Cuál de los derechos de los niños considera usted que es el más importante? Todos son importantes, pero hay uno. Señor. El más importante. El más importante. Esa es una buena pregunta, profe. Por eso se la hago. Bueno, pues yo diría que el derecho a la vida Eso, es quieto ahí, primordial. quieto en De ahí primera parte base. todo. El Yo derecho diría que el a la, segundo, el derecho de, no quieto ahí. Le pregunté por el derecho más importante. sí, señor, el Usted más me- importante es el me derecho a la respondió vida. muy bien, el derecho a la vida. Y ahí ya se ¿Usted podría... usted qué opina respecto del aborto? Bueno, profe, pues yo la verdad no estoy de acuerdo porque... Si el derecho más importante del niño es el derecho a la vida, podrá venir una ley a quitarle la vida a ese niño. No, señor. O sea, personalmente ahí se estaría vulnerando ese derecho, que es el más importante. Porque es que dice, la Corte dice que se justifica el aborto en 3 casos, pero Sí. Cuando es por violación, cuando van a ser con alguna malformidad y cuando creo que es como una menor, o sí, una menor. entonces el niño que llega al mundo producto de una violación, ¿qué culpa tiene ese niño? Violaron a la madre y él resultó ahí, es la consecuencia de la violación. Sí, Entonces a ese niño, bajo ese aspecto, se le puede quitar la vida. Sí, no, señor. O sea, ahí el niño igual tiene el derecho a la vida. pero por supuesto. Entonces, el derecho más importante que puede tener un niño es el derecho a la vida. Por ende, entonces, todas estas prácticas de aborto y todas estas viejas que andan por ahí, que las vemos en televisión a cada rato, alegando que porque les negaron el derecho al aborto, que el derecho, y abogados hablando de que la mujer tiene derecho al cuerpo y que por consiguiente, entonces, tiene derecho, pues, a expulsar lo que dañe su cuerpo. Tenaz, ¿no? Sí, señor. Pero sí, ahí él se vulneraría, pues, como tal, el derecho a la vida. Pues, es que ese derecho a la vida es un derecho que no se lo están preguntando al niño porque el niño no tiene cómo defender su derecho a la vida. El aborto. Terrible. Sí, señor. Y ya pues por último, para finalizar, hablaría sobre el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, que pues entendemos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es como, bueno, es el ente rector del Sistema Nacional, pues del Bienestar Familiar. Sí. Y este tiene a su vez a su cargo pues la articulación pues de diferentes entidades que son pues las responsables de brindar esa garantía de los derechos, de que no haya vulneración, que se proteja pues los derechos de los niños y como tal, pues haya como ese restablecimiento. También vemos que esto debe estar en el ámbito pues nacional, entonces están en el ámbito departamental, distrital y municipal. Y pues que el Consejo Nacional de Política Social pues atiende como esos lineamientos y recomendaciones pues del Departamento Nacional de Planeación. Entonces pues ahí es donde se deben diseñar esas políticas públicas pues para que haya como la apropiación de los recursos y el presupuesto que va a estar garantizado para los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Que ahí haya como tal esa protección y restablecimiento. Entonces,
por finalizada mi intervención, daríamos por finalizada nuestra exposición, doctor. Muy bien. ¿Y qué es el Consejo Nacional de Política Social? Que entra dentro del nuevo Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Doctora El Consejo- Arias, le prohíbo hablar, doctora Arias. Profe, pues Entonces, el Consejo Nacional de Política Social es como ese, pues, ese consejo donde se atienden, pues, como las ¿y recomendaciones. a dónde está escrito ese Consejo Nacional de Política Social? Ese está en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Exacto, el Instituto Colombiano de Malestar Familiar. Sí, señor. Bien, muy bien. Bueno. Entonces, ustedes me han oído decir acá rato que a la doctora Janet Arias Giraldo, que cierre el micrófono, que no hable más, que no participe, porque es que ella ha llenado muchos vacíos dentro de los temas que hemos tratado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A la doctora Janet Arias Giraldo, porque su intervención ha sido maravillosa. A ella le pongo un 5 en este primer examen, o sea, de su 50%, su primer 50% es 5. ¿Cuánto necesita para ganar la materia? Ya esa es harina de otro costal. Y al resto, a Daniel, a Juan Camilo, a Carlos Arturo, a todos, les queda una nota de 4,5 para ese primer examen. O sea, el primer 50%. ¿Ok? Doctor, Bueno. muchas gracias. Gracias, Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Placer saludarlos. Gracias, Que pasen doctor. un resto de día muy agradable. Lo mismo para usted, Muchas doctor. gracias. Gracias, doctor, Gracias, igualmente. doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Feliz chao. tarde. Gracias. Ah, Chao. profe, feliz tarde. Bueno.